Sin lugar a dudas, la imagen del día, la noticia del día, el tema de este miércoles. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Paraguay, bienvenidos a Bajo la Lupa, propuesta semanal. Nos encontramos en el canal 15, en el canal 705 en HD, de Tigo, por supuesto, para acompañarles cada semana. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches de esta explosiva jornada, ¿verdad? Explosiva jornada. Alfredo Boguilla, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Andrés Riquelme. Bien, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Bueno, y nuestro primer invitado esta noche, el fiscal Marcelo Pecci. ¿Cómo le va, fiscal? Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, saludos a la audiencia. Sé que hay otros fiscales en la investigación en este tema, como por ejemplo Volpe y Saprissa, Hugo Volpe y Alicia Saprissa. Correcto. Y el fiscal Pecci también está acompañándonos hoy para compartir un poco esto, y me decía alguien tempranito hoy, porque Gabriela León estaba con nosotros poco después de las 5 de la mañana en este operativo, ya contando, incluso mostrando algún que otro resultado, tenía que ver con un cadáver tendido en el patio de esta vivienda que un señor inocentemente puso en alquiler, alquiló y hoy tiene una casa destrozada, entre paréntesis, por lo que escuché. Es la noticia del día, y me decía alguien, y no solamente una persona, lo único que nos faltaba, un coche bomba, fiscal. Realmente estamos innovando peligrosamente en las modalidades de estas organizaciones criminales, un toque de alerta, y con satisfacción podemos decir que realmente fue detectado a tiempo. Pero esto habla muy bien de lo que se hace desde la inteligencia, desde la policía, desde la fiscalía. No nos olvidamos nosotros, por ejemplo, lo que hace poco se descubrió en el barrio Santo Domingo, en Lambaré, en el barrio San Vicente, que hablaban también del intento de liberación a Marcelo Piñeiro, ¿es verdad? Correcto. Sí, ciertamente la información que se maneja y se procesa en inteligencia es bastante importante. La parte operativa depende estrictamente de eso. El trabajo que se da a nivel interinstitucional es bastante dinámico y se llega a estos resultados evidentemente con esa perspectiva. Está la Policía Nacional, acuérdense que el allanamiento que referías recién se hizo con Senat también, que es otra fuerza importantísima. Narcotráfico como eslabón del crimen organizado también está siendo encarado de una manera muy firme por la Fiscalía General del Estado, por la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, la Unidad Antidrogas y todas estas instituciones. Entonces, ciertamente, el manejo correcto y oportuno de estas informaciones de inteligencia son los que permiten no solamente actuar en el post, sino también prever y haber logrado ya, y eso lo digo con seguridad, la Unidad de Crimen Organizado, en coordinación con estas instituciones, ha desalentado ya varios intentos, ya sea de ataques a transportes de caudales o de algunos atentados mayores. A algunos no se los puede muchas veces explicarlos en forma muy detallada por preservar la información, pero ciertamente se ha avanzado mucho en eso. ¿Por qué existe la hipótesis, o la que más se repitió en el día, es que este grupo iba a, diríamos, comandar el rescate de Marcelo Piñeiro, alias Piloto, ¿verdad? ¿Por qué se llega a esa conclusión cuando que los que estaban en la casa fueron abatidos? Bien, son hipótesis que van siendo verificadas y pueden ir tomando fuerza. Ciertamente hay indicadores que serían del Comando Vermelho. Entonces, a partir de allí se va construyendo esa tesis. La información está en proceso y, bueno, yo creo que en las próximas horas, con el trabajo de los colegas que están allá y de la unidad de crimen organizado en general, se irán uniendo los cabos pertinentes para tener una mayor consistencia en esa hipótesis, como así también en la utilidad que podría haberse dado a esta importante carga de dinamita Angel que fue encontrada. Y usted sabe, fiscal, y sabemos todos los compañeros, que cuando se presentan los temas todos nos queremos convertir de repente en especialistas. Queremos tener algún tipo de opinión, o tenemos por lo menos alguna percepción en base a informaciones que uno va recibiendo. Y se habló desde muy temprano, lo que decía Estela, de que esto sería como para que venir y atacar la agrupación especializada, porque supuestamente el Marcelo Piloto, el Marcelo Piñeiro es el objetivo de este grupo Comando Vermelho, ¿verdad? ¿Y cómo traerían el auto a Asunción?
¿Cómo ves porque acá hay una cuestión, y yo estoy leyendo, me pasan los compañeros de Monumental, dice, Carlos García se llama el que manejó el vehículo. El policía. El policía, 25 kilómetros a bordo del coche bomba. Tuvieron 4 minutos para alejarse del lugar. Él en un momento dijo hoy que pensó que podía ser su último operativo, ¿verdad? Eran 25 kilómetros con calor y baches. Y venir desde Ciudad del Este hasta acá cuando yo creo que su coche bomba se caía acá a la entrada de Asunción o al área metropolitana con los baches, pozos, calle, avenida en pésimo estado. La zona del Metrobús tenía que haber pasado. No, si pasaba ahí sí peor, ¿verdad? Entonces medio que ahí uno no puede entender si es para la agrupación especializada, ¿por qué armar en Presidente Franco? ¿Y cómo desplazarse? ¿O había otro objetivo posiblemente en la zona? Pasa mucho, yo creo, también por las posibilidades logísticas y de inteligencia y contrainteligencia que tengan esta organización. Quizá lo pudieron ingresar por el Brasil y, bueno, iban a tener seguramente un camino bastante importante hasta la capital si finalmente se confirma que era la tesis de utilizarlo en la agrupación especializada. Y ahí hay que ser muy cautos también porque ciertamente son posibilidades, pero quizá pudieron haber sido utilizados como distractores también en sitios aledaños para la parte previa o la parte posterior, ¿no? Todo eso seguramente se irá hilando con el correr de las horas. Ahora, doctor, si es que puede contarnos, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros entendemos que de repente no se pueden dar a conocer públicamente. Pero ¿cuál fue la punta del ovillo en la investigación para llegar a esa casa, a la actividad de esta gente? ¿El ingreso de esas personas al país o siguieron la ruta de lo acontecido acá en San Vicente y les llevó a ese lugar? La conexión de ambas, porque en este tipo de investigaciones de crimen organizado, contra el crimen organizado, los factores de colaboración transnacionales o a nivel transnacional son esenciales. Entonces el intercambio de información con las autoridades del Brasil en este caso son diarias y son muy versátiles, variables y exige realmente replantear muchas cosas, ir al campo operativo, muchas veces exige perseverancia, paciencia, que es lo que se tiene. Justamente me acuerdo que la doctora Sandra Quiñones explicaba muy bien este tema al hablar de otros casos, que este tipo de investigaciones complejas realmente requiere muchas veces tiempo para llegar a un éxito contundente, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. No obstante, cuando las circunstancias exigen actuar para, por ejemplo, prever o desarticular un hecho grave, se toma la decisión estratégica de actuar y creo que muy bien se decidió en este caso, dadas las circunstancias ya conocidas con lo que se incautó y se detectó hoy, ¿no? Ahora, doctor, contésteme hasta donde pueda, pero algo parece haber cambiado en la inteligencia policial y militar paraguaya, visto los resultados de estos hechos preventivos ocurridos en los últimos 30 o 40 días. Bien, ciertamente es notorio el avance y el suceso de estas intervenciones. Ciertamente yo ratifico también la capacidad operativa y el perfil de nuestras fuerzas públicas. Hay muy buenos policías técnicamente formados y hay, por más que siempre es cuestionada la institución policial, las generalizaciones no son las más acertadas y hay gente comprometida. Entonces, la lucha contra el crimen organizado tiende a eso, debe propender a eso, debe unir a la gente que está comprometida, que tiene firmeza, que tiene valentía. Y completando la respuesta, considero que ya el nivel de alerta es sumamente notorio, ¿no? ¿Algo varió a nivel internacional? Creo que el tema de PCC sobre todo tiene muchísima incidencia. Es una organización que va creciendo más allá de la atención que se le presta. Entonces yo creo que esa magnitud transnacional y el nivel de alerta que estamos teniendo, el tratar de evitar que esto se convierta no solo en zona de confort, sino en sicariatos en la capital, en posibles atentados, bueno, requiere tener un estado firme como el que estamos viendo con la actuación de estas instituciones. Y en general, el crimen organizado es firmeza,
cooperación interinstitucional y mano firme contra la corrupción, autodepuración de las instituciones y el trabajo mancomunado. Por ejemplo, ahora tenemos una nueva política de administración en CEPRELAT, también, que es muy importante. Acuérdense que estas organizaciones realmente sufren cuando se logran llegar a los bienes de las mismas. Entonces, privarlas de sus bienes y comisarlas en pos del Estado. Y es allí que tenemos también una nueva institución a partir del año pasado, que es la Cenavico, que está dando pasos trascendentales, una muy buena gestión. La estancia de Pavón, por ejemplo, ¿verdad? Exacto, ya se da la oportunidad de poder administrar eso. Y hay que tener en cuenta que el Ministerio Público y las fuerzas de lucha contra el crimen en general están preparadas para eso, para investigar, para ir a juicio, para comisar. Pero llega un momento que necesita también una institución como esta que nos permita administrar los bienes, ¿cierto? Asegurando la evidencia y luego administrando para que eso pueda ser debidamente subastado y revertirse nuevamente en pos del Estado, ¿no? ¿Quién es Marcelo Piloto y por qué es tan importante en el esquema de Comando Vermelho? Es considerado el líder del Comando Vermelho en Paraguay. Ciertamente fue trascendiendo bastante en el perfil requerido para ser líder de una organización de esta naturaleza. Y ciertamente este tipo de avances en las organizaciones criminales sabemos que se va dando o se va convalidando a partir de acciones de este nivel, ¿no? Asalto de camiones transportadores de caudales, muchas veces quizás sicariato o narcotráfico, hechos punibles contra la ley de armas. Él tiene una condena de 26 años en el Brasil que cumplir, ¿verdad? Tengo entendido que tiene condena y tiene acá varias órdenes. Sus defensores están locos porque se ha imputado por alguna cosa. Claro, resulta no que podemos acelerar los pasos. Expulsar, no se le puede expulsar, ¿verdad? hay un proceso de extradición ya iniciado, entonces corresponde cumplir. Ahora, ese proceso puede agilizarse y la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público sé que está trabajando arduamente para eso y también esperamos la respuesta del Poder Judicial para que el proceso vaya realmente con la velocidad debida. Y ahí hay que poner énfasis también. Se necesita firmeza también ante las dilaciones o las conocidas chicanas. Las sanciones procesales están en el código, entonces no pedimos como Ministerio Público absolutamente nada que no corresponda, pero sí postura firme también del Poder Judicial para lograr, en este caso, cumplir rápidamente la extradición, porque al avanzar y concluir el proceso de extradición, el Ministerio Público puede prescindir de la persecución penal aquí ante hechos más graves en el Brasil. Claro, Pavao complicó bastante y desestabilizó institutos penales, cárceles, agrupaciones especializadas. Hay una ministra que se tuvo que ir, recuerdan ustedes el caso de Carla Basigalupo, y genera una serie de dudas porque hablan de protección, hablan de, ¿cómo se dice?, privilegios en las cárceles por el dinero, incluso otros que no son de la categoría, así entre comillas, de Pavao, dicen que administran algunas cárceles en el país para tener mayor comodidad, por ejemplo. Pero ese es un simple detalle. Lo que a mí me dejó pensando esto que se contaba desde muy temprano, es esta cuestión de una situación como esta. Ustedes saben que nosotros tenemos un cuco que se llama EPP, ¿verdad? Que está ahí permanentemente y no sabemos qué van a hacer y hay dos personas que están ya pero meses y meses y no sabemos absolutamente nada de ellos. Ahora no aparece esto del PSC con el escándalo que hicieron en Ciudad del Este, con el tema Prosegur no hace mucho tiempo. Sí. Hace poco leíamos que en Brasil ya condenaron a los que ellos agarraron, ya están con condena, por ejemplo, ¿verdad? No sé lo que va a hacer el nuevo presidente del Brasil a partir de noviembre, porque tiene al PSC, al Comando Vermelho, como dos grupos de inseguridad terribles. Pero quiero ir a esto nomás. Fíjense, independientemente que sea para la agrupación especializada o para que sea para otro operativo, lo que ha de ser para un gobierno. Miren si esto explotaba en el lugar que ellos tenían como objetivo. Lo que iba a significar para Paraguay. Una crisis muy grande. Terrible. Lo que iba a ser para el gobierno, para la seguridad, para el Ministerio del Interior, para todos. Correcto. Esto le va a hacer, esto si se concretaba, era un daño pero inmenso, terrible. Aparte de lo sangriento y de todo lo que significa una explosión de este tipo. Entonces uno dice,
¿Cómo caen? Quiere decir que se investiga, se le sigue. El doctor Boyce hablaba de que mejoró la inteligencia o mejoran las relaciones de investigación y probablemente sí. Pero uno mira esa imagen que tiene ahí, que en pleno campo hicieron hoy, y esto es, como diría alguna persona, de terror. Esto se hacen en cualquier parte, ciudad. En Ciudad del Este, por ejemplo, Claro. no importa que No, no sea para muertos, rescatarle Carlos, a... muertos, y los claro. muertos y todo Claro. lo que significa fiscal. Esto es terrible. Sin dudas. Y a partir de esta realidad, lo que debemos como Estado es reafirmar los compromisos asumidos, jerarquizar los roles en cada una de las instituciones, premiar a la gente buena y ser implacables con la corrupción. Entonces aquí no hay, a lo mejor no va a Hay haber un mucho día secreto, después. ¿verdad? Si el Estado se vuelve titubeante, no va a haber un día después. Entonces yo creo que el compromiso está asumido y lo haremos siempre con la misma fuerza, firmeza, siempre objetivamente y sin apartarnos de la ley, pero con toda la fuerza que requiere esto. Doctor, el PCC sobre todo, el Comando Vermelho también, pero se nutren de soldados a partir de las cárceles. Correcto. De hecho, a veces surgen como organizaciones criminales dentro de los presidios. Y a veces eso termina en matanzas, en escándalos como hubo hace 1 año y medio o 2 en varios presidios simultáneos del Brasil. Y aquí tenemos, me decía usted antes de comenzar, entre 300 y quizá un poco más de criminales brasileños en nuestras prisiones, Sí. haciendo a lo mejor cursillos de ingreso con compatriotas que... ¿Qué puede hacer el Estado frente a eso? Y reafirmar las políticas de seguridad penitenciaria, ir realmente identificando los puntos débiles e ir articulando estrategias para realmente disuadir este tipo de acciones. Hay varias de ellas que ya se están implementando, seguramente no las puedo publicitar tampoco por motivos estratégicos, pero sí se está actuando muy firmemente a nivel de penitenciarías, porque ciertamente este grupo tiene su génesis y su consolidación en gente bautizada en cada una de las prisiones, con códigos bien estructurados, con pagos de mensualidades, de cuotas y una sintonía bastante importante con todos los elementos externos. Entonces, permitir que las prisiones sean zona de confort y hábiles para todo este tipo de acciones o de proyecciones criminales, realmente lo que va a hacer es consolidar a este grupo. Entonces el trabajo debe empezar por allí también y también hacer una revisión profunda del sistema penitenciario. Doctor, yo me hago eco de lo que el ciudadano común, el ciudadano a pie, saca como conclusión después de todo esto que le señalaba el doctor, últimos 70 días, todas las acciones que se hicieron entre Senat, Fiscalía, Policía Nacional, donde se nota lo que usted dice, la capacidad, la calidad investigativa, la calidad técnica de los policías, operativa de los policías. Pero el ciudadano dice, había sido que podemos, sí. Había sido que funciona la policía cuando quiere actuar, cuando tiene una decisión de actuar. Inevitablemente se traslada esa inquietud al EPP. Sabemos que el EPP es otra cosa, no es no son narcotraficantes, no son gente que está en un solo lugar, es como un rival invisible, tiene sus características propias, pero a la luz de tanto tiempo sin una inteligencia que haya dado resultados en el EPP, y comparativamente con esto uno dice, bueno, ¿por qué no se aplica en el tema del EPP algo similar? No digo la misma cosa porque sería una torpeza comparar casi simétricamente, pero por lo menos algún resultado un poco más alentador en la lucha con el EPP, que no deja de ser el crimen organizado, que es lo que ustedes manejan. Sí, ciertamente son fenómenos que tienen el común denominador de ser muy importantes para la sociedad, muy dañinos. Táctica y estratégicamente creo que tienen condiciones diferentes, quizá también en la naturaleza misma de ambos grupos.
Entonces, bueno, creo que hay también un eslabón muy importante en las fuerzas de seguridad, en el Ministerio Público, que está trabajando fuertemente en la lucha contra el EPP. Conocemos el reclamo de la sociedad, es un flagelo que está instalado hace mucho tiempo, pero a partir de ahí yo tengo también tengo la convicción de que puede revertirse ese estado de insatisfacción, digamos, o prolongación en el tiempo en el cual este grupo sigue dominando la zona norte del país. Entonces, traslado los mismos principios que había señalado con las particularidades propias del fenómeno, y yo creo que se puede. Realmente creo que se puede, sin subestimar al poder económico superlativo que siempre va a tener el crimen organizado. El Estado puede pagar un salario digno o puede mejorar inclusive la remuneración de un funcionario, pero nunca en términos monetarios va a ser igual a lo que el crimen organizado te paga. Entonces, hay demasiada experiencia. Entonces la pregunta es cómo podemos motivar a la persona, al funcionario, para que sea realmente un servidor público comprometido. Y yo siempre dije, es jerarquizar a ese funcionario, jerarquizar, capacitarlo, premiarlo, realmente hacerlo partícipe y que se sienta un patriota en el sentido de colaborar con su sociedad a luchar contra todo este tipo de flagelos. Hay un caso menor en esta cuestión, pero sirve para lección. En el caso de la casa, donde fueron y donde estaban tomando bebida alcohólica a las 5 de la mañana estos señores, según contaban oficiales de la policía y de la investigación, ¿verdad? Pero digo nomás que cada cosa te sirve para lección. La pareja, el señor y la señora que alquilan la casa, no acostumbran a pedir más que alguna identificación. Sí. Exacto. Entonces después te encontrás con cada sorpresa que nos enseña a todos, hoy teniendo en cuenta este caso, que hay que ser un poco más exigente, porque a lo mejor las ganas de alquilar y de no tener una casa... Pero Carlos, acá alquilaron una casa en uno de los barrios más caros de Asunción. ¿Te acordás de la que la ha tentado cerca del Shopping del Sol? Sí, es cierto. Por eso digo, pero digo nomás... En Asunción. Digo, hoy le escuché al señor, al propietario de la casa, con un permiso de conducir se fue a alquilar a una mujer la casa. Entonces, yo entiendo que también te van a decir, no, pues no sé, ingenuo, porque te van a presentar documentos falsificados, si acá consiguen documentos como quieren y todo lo que sea. Esa casa le va a ser tan difícil volver a alquilar a estos señores, ¿verdad? A estos propietarios, por todo lo que significa, los 3 muertos, la casa destrozada del patio, las puertas y eso. Entonces, a lo mejor enseña también que nosotros seamos más exigentes a la hora de tomar una decisión. No sabes a quién le estás entregando tu casa, o sea, imagínense, en este caso peor, pero es, menor con relación a todo el daño que se pudo haber ocasionado. Yo insisto, y me pongo a pensar 1000 veces, y pensé durante todo el día hoy, ¿cómo se llega? ¿Cómo se sabe? ¿Quién pasa? Que se humilla la ecuación fiscal de cómo se llega, porque si no me parece de película todo. Pero acá evidentemente alguien tuvo que soplar la información pero esa también es una habilidad del que recibe la información y maneja, ¿verdad? Sí, se recibe muchísima información, Carlos, muchísima, es contrastada, algunas desechadas, y siempre hay, el grupo operativo nunca va con un 100% de fiabilidad en lo que va a hacer. Toma todas las precauciones que, entre comillas, para graficar el concepto, establece el manual, pero siempre hay un límite, un margen en el cual, aún habiendo hecho todo lo que la experiencia, la preparación te enseña, pueden variar las circunstancias. Pero sí puedo ratificar eso, que hay muchos medios de investigación que se están utilizando de manera conveniente, y se está demostrando que realmente nuestras fuerzas pueden tener este tipo de resultados cuando el trabajo es en conjunto con el director de la investigación, que es el fiscal, y con los grupos de apoyo. ¿Por qué digo esto? Porque esa diferenciación en hacer números de la fuerza del orden y del fiscal de obtener condenas realmente no lleva a un buen fin, en el sentido de que el fiscal necesita de elementos bien consolidados para sostener eso en juicio, y a la vez el éxito es conjunto cuando evidentemente gracias a la tarea de los órganos de apoyo, el Ministerio Público también puede generar investigaciones penales que terminan en las condenas y en el comiso de los bienes y en la administración posterior para revertir en el Estado.
Las actividades del EPP entran dentro del ejido de sus funciones como fiscal. Hay un grupo de fiscales que está específicamente designado a la lucha contra el EPP. Crimen organizado está centralizado principalmente en lo que sea organizaciones criminales con énfasis en tráfico de armas, con énfasis también en narcotráfico y todo este tipo de acciones principalmente. ¿Cuál es el análisis, diríamos, que ustedes hacen o el escenario que ustedes tienen con respecto a la actividad del PCC, de estas dos mega organizaciones criminales brasileñas, ¿verdad? Que es el Comando Vermelho y el PCC? Si usted tuviera que definir la peligrosidad para el Paraguay, es decir, ya estamos prácticamente invadidos por esta gente, esto o ya es una situación incontrolable, o todavía Paraguay puede combatir esto, porque el caso Ciudad del Este vimos que, ¿cuántas horas tomaron, Carlos? 5 horas. Sí, mínimo. 6 horas. Mínimo, 5 o 6 6 horas. horas tomaron Ciudad del Este y En no aquel hubo caso, una Prosegur. capacidad de respuesta. Y conste que se decía que después de ocurrido, Sí. que se tenían datos, que Sí. iban a atacar un banco o algún lugar, algo por el estilo, pero no se tuvo la eficiencia de la inteligencia ¿Cuál como es hoy. así el escenario que ustedes tienen con respecto al crimen organizado de bandas extranjeras, diríamos, ¿verdad? Yo tengo la convicción de que estamos a tiempo aún de evitarlo. Creo que ciertamente está mostrando bastante peligrosidad este tipo de organizaciones, pero no tengo dudas que con este compromiso que se nota a nivel estatal y con la unión entre los intervinientes en pos de ese objetivo, podemos evitar que esto trascienda. Yo tengo ese moderado optimismo y más allá de eso convicción en que realmente se puede por lo menos neutralizar e ir elaborando ejes estratégicos para disuadir y como siempre, como es línea de gestión en el Ministerio Público, evitar que el territorio paraguayo sea zona de confort para estas organizaciones. Pasa también que el Paraguay habitualmente es malentendido o está conceptualizado como un país poco serio, república bananera, todas esas cosas que solemos escuchar, la vulnerabilidad, pero sucede que estamos ante un gigante al lado que es Brasil. Pero no lo estoy diciendo como crítica al Brasil, al contrario, ellos saben perfectamente esto. De hecho, el PCC nace en el Brasil. Entonces, no es un fenómeno aislado nuestro. Pero no nos ponemos a pensar o a hacer discriminaciones negativas, todo lo contrario. Estamos aunando esfuerzos y experiencias para que ese contexto de cooperación mutua internacional pueda hacernos más fuertes. Y el problema de siempre es la corrupción y la impunidad. Entonces, allí tenemos que tener un ministerio público fuerte y tenemos que tener un poder judicial valiente, objetivo, que evite la mora, porque aquí se recusa a un fiscal y muchas veces tarda mucho tiempo. Y así como hay magistrados excelentes, también hay otros que han dictado fallos totalmente irracionales y que fueron realmente complacientes con el narcotráfico y el crimen organizado. Hemos apelado y se han revertido. Pero bueno, exaltar a los buenos jueces y también solicitarles que tengamos firmeza con los plazos y con el cumplimiento del derecho. Para cerrar nomás y agradeciendo la gentileza fiscal Pechi, Alto Paraná hierve. Sí. Alto Paraná hoy En hierve, todos los órdenes. en todos los ámbitos, en todos los Político, órdenes. Con este tema de hoy y más lo que sucede en las calles, hoy una movilización impresionante y con dos situaciones. Por un lado, agresión de un grupo a otro grupo y en plena vía pública frente a la sede de Copaco. Hay imágenes que están recorriendo y otra imagen también en donde fueron hasta un shopping para presionar para que se cierre. Creo que es el shopping cuyo terreno siempre se discutió, o la cesión de ese terreno siempre se discutió. París. Pero, París, ahí Sí. está. Bueno, fíjese lo que es esto. Hoy Ciudad del Este vive así. Por eso que la Cámara de Diputados, el Congreso, tiene que entender lo que está pasando. Sí. Tiene que leer lo que está pasando. Ahí parece que hay una especie, que parecía que en un principio venía el pedido de intervención con mucha rapidez y tuvo un freno llamativo. Sí. Claro, Incluso es llamativo, es dudoso. A mí hay como una,
no sé si una disputa en Añetete, pero Silvio Velar, presidente del Congreso, decía el movimiento apoya la intervención de Ciudad del Este, y Miguel Cuevas, que es el presidente de la Cámara de Diputados, no sé si porque tiene demasiado techo de vidrio, como que da la sensación de que está congelando la situación y están inventando excusa para el protocolo para el estudio de estos pedidos de intervención, porque aparte de Ciudad del Este son varios, ¿verdad? Sí. Entonces ahí están haciendo una cosa rara en la Cámara de Diputados, pero yo creo que después de esta manifestación de hoy va a cambiar también el clima en la Cámara de Diputados. Fíjense esta escena, Sí. hoy en Ciudad del Este, en plena vía pública, entre mujeres. Sí. Entre mujeres. ¿Quién agrede a quién? Por eso digo que nos está leyendo, por utilizar una palabra en la Cámara de Diputados, el escenario, el panorama. Y ojo, estamos hablando de Ciudad del Este, capital del departamento del Alto Paraná, y me dirán, pero hay otros pedidos de intervenciones. Sí, hay otros pedidos y todos tienen que ser considerados y tratados. Pero esta es la segunda ciudad más importante de la República. Claro, y ojo, esta es una administración... Te agrego algo, Carlos, y en ninguna otra localidad los ánimos están tan encendidos como en Ciudad. Te voy a dar otro ejemplo. Sí. Hay otra ciudad. Concepción. Y hierve Concepción. Sí. Bueno, administración colorada en Ciudad del Este, administración liberal en Concepción. Claro. Proporcionalmente la cantidad Estamos de habitantes. Totalmente de acuerdo, Andrés. Hay dos ciudades muy distintas, una llena de necesidades como Concepción y otra con un movimiento inmenso. Claro. Pero tiene impacto económico. Y con un impacto económico inmenso también, ¿verdad? Pero este es el reflejo, y por eso insisto, la responsabilidad, y reclamamos la responsabilidad de las autoridades. Que sepan leer Que sepan leer la realidad, porque si no... Hay una compañera que escribió el otro día con relación al Metrobús La Granada que explotó en la mano del nuevo presidente de la República. Sí, señor. Esa bomba puede volver a explotar en el Parlamento. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. No hay que subestimar a las peticiones. No hay que descalificar las peticiones. Y no por salvar a uno, no es una cuestión de salvar o no salvar. Es cuestión de seguir el proceso como corresponde. Este tema de las intervenciones municipales pues se da en la Cámara de Diputados como un trueque. O sea, o se interviene a uno y te intervenimos a vos, o te salvamos a vos y le salvamos al nuestro también. Ese es el problema. Es un trueque político que se está dando en la Cámara de Diputados. Aparte, es tan frágil la Cámara de Diputados porque su resolución es la que ellos no quieren que se conozca, ¿verdad? Porque, claro, porque la intervención pues tiene que decidir la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que si deciden no intervenir, ahí está el paja. Claro. Es el problema de ellos, pero hay que tomar una decisión de acuerdo a los argumentos y fundamentos necesarios. Entonces no puedes estar pendiente de qué va a pasar si tomamos esta decisión o tomamos esta decisión. Hay que ponerse los pantalones, señores. Sí, señor. Carlos, le sacamos al fiscal del tema brevemente. Pero me gustaría hacerle una pregunta. Esto también es crimen organizado. Sí, cierto, en cierto modo. Crimen político organizado. A fines del año pasado usted fue agredido por Ardonio Sánchez, el hermano de Chillanocito, ¿verdad? ¿Cómo le va? Perdón, de Nilsson. El señor Chillano. Ardonio Sánchez Arcete. Sí, las cámaras de la salida del ascensor lo mostraron. Usted lo denunció. ¿Qué pasó con esa denuncia? No tengo noticias sobre el particular. El fiscal. Si entre fiscales no se apoyan, ¿te imaginas? Bueno, no sé cómo habrá terminado el sumario administrativo porque el señor es abogado. Lo que a mí me dejó de reflexión más allá de la actitud de esta persona, bueno, en este tema uno muchas veces tiene que soportar este tipo de cosas y lo que sí creo que debe analizarse constructivamente es la seguridad en el Palacio de Justicia, ¿no? Porque muchas veces estamos en sala de juicio, estamos en los pasillos. Claro, entonces yo creo que la Corte ha de estar también analizando esa situación, siempre trata de hacerlo lo mejor, entiendo, y bueno, tendríamos que tener un toque de atención en todo lo que sea seguridad a nivel Palacio también. No siguió su denuncia, su propia denuncia usted. Bueno, no puedo ser fiscal y parte. La superintendencia de la Corte no tengo conocimiento, habría que averiguar, pero ciertamente lo importante es que quedó testimonio de ese tipo de acciones, porque
por lo menos en la unidad de lucha contra el narcotráfico, la que formo parte, en la unidad contra el crimen organizado, ciertamente litigamos de frente con mucha firmeza y objetividad. Díaz O sea, Verón, esa es nuestra principal protección. Díaz Verón creo que llegó hasta a repudiar el tema, hasta ahí llegó el tema. Sí, realmente Repudió. valoro mucho que bueno, hubo manifestaciones en la Asociación de Fiscales y demás, y bueno, pero no es el único caso también. Hay colegas excelentes, muy valientes y que han sufrido afrentas. Y yo sé perfectamente que la doctora Sandra Quiñones va a respaldar plenamente también a todos aquellos fiscales que realmente están comprometidos con su labor. Bueno, para cerrar, nunca me vi superado por hinchas de Guaraní. Que es la primera vez que me superan. El doctor de Guaraní, el fiscal de Guaraní y el que me escribe el presidente de Guaraní. Me dice, somos mayoría, me dice. Un televidente y 2 participantes del programa. Somos ¿Sí? muchísimos. Son mucho más que nosotros, por lo menos en este momento. Fiscal, gracias por venir. Muchas gracias, fue un gusto compartir con ustedes. Y vamos a seguir llamándole y molestándole. A disposición cuando así lo requieran. El fiscal Marcelo Pecci, nuestro invitado bajo la lupa esta noche. Después del corte, tenemos otra bomba. Otra bomba, sí. ¿Mm? Uno más. Y hay ¿Ustedes saben quién va a reparar la ruta Mariscal Estigarribia? ¿Quién va a poner en condiciones para habilitar? ¿Quién es el mago? No, ¿saben quién? Motengil. Y no, tienen contratos al 23. No, pero yo tenía contrato para hacer el Metrobús, no para... No, tienen también. ¿Eh? Tenían de antes. Bueno. Ya otra primicia mía. Entonces, doctor, entonces las relaciones están muy buenas con Motengil. Por lo visto, porque se puso en riesgo en algún momento. En un momento era... Lo cierto es que se suspendió definitivamente. Hoy no hay más ni 1 centímetro de Metrobús, hasta nuevo aviso, por ahora. ¿Y qué va a hacer Motengil a partir de ahora? Se va a dedicar a poner en condiciones carril derecho, carril izquierdo, entrada y salida a Asunción, para que la gente pueda volver a transitar normalmente. Pero vamos a hablar del tema Metrobús en un ratito nada más. Tenemos otro invitado y volvemos en cuestión de segundos nada más. Y hoy quiero anunciarles la solución que se ha encontrado en medio de este gran desafío que teníamos con la cuestión del Metrobús. Quiero agradecer a todas las personas que se han manifestado apoyando precisamente las gestiones, la búsqueda de solución a esta situación, a las cámaras, a los gremios, a los representantes del Congreso Nacional, ciudadanía en general, a los medios de comunicación. Todos éramos conscientes que había que encontrarle de alguna forma la solución a este tema tan, pero tan complejo. Y hoy quiero precisamente en torno a eso anunciar, en primer lugar, lo que siempre hemos dicho con el presidente de la República: el Estado va a estar presente, no va a abandonar de ninguna forma a las personas que están en una situación tan desesperante como la cuestión del tránsito sobre la avenida José Ayala, como también especialmente la parte comercial. En segundo lugar, el mensaje que hoy quiero dar es que, aunando los esfuerzos de todos los equipos, hemos encontrado la mejor alternativa de solución a esta situación. Como todos saben, las derivaciones o implicancias jurídicas sobre este proyecto han sido varias y muy complejas, por lo que no ha sido sencillo encontrar esta solución, pero hoy podemos decir que lo estamos consiguiendo. Quiero confirmar hoy que las obras del Metrobús, en lo que respecta al tramo 3 y al tramo 2, quedan suspendidas. No avanzarán hasta que tengamos un panorama más claro, definido, de cómo va a ser mejor para todos los paraguayos. Desde hoy se pone en marcha el proceso prioritario desde el Ministerio de Obras Públicas de puesta a punto de este tramo 3 del Metrobús, al efecto de la habilitación de la avenida al tránsito automotor, peatonal y a la actividad comercial. La meta es configurar este escenario favorable antes de fin de año. Para ello esperamos dinamizar tremendamente las actividades comerciales en el sector. En lo que respecta a los compromisos asumidos por el Estado paraguayo, los vamos a cumplir, obviamente, con la ciudadanía, con las leyes, respetando en todo momento el debido proceso como corresponde, el derecho a la defensa, a un justo juicio, por lo que lo actuado por esta cartera del Estado durante estos días pasa a formar parte también de un proceso que correrá su curso.
Los 3 equipos conformados el lunes por el presidente de la República están atentos para atender las necesidades cada uno en su área. Todo esto con el objetivo que para la fecha del 23 de diciembre, cuando termine el contrato, efectivamente esté todo en buenas condiciones en el sector. A partir de este momento, el ingeniero que representa al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones toma el liderazgo a través del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a los efectos de dar las instrucciones precisas a la empresa contratista Motangil de las tareas que debe hacer para la habilitación del tránsito de los peatones y también de las veredas en la zona. También nos comprometemos a mejorar y dejar en óptimas condiciones esas vías alternativas que hoy en día están siendo utilizadas por el tránsito que está siendo desviado de la avenida Eusebio Ayala. Todas estas obras suplementarias a los efectos de habilitar el tránsito estarán siendo hechos conforme a las directrices del Ministerio de Obras Públicas por la empresa Motangil. El licenciado Oscar Stark liderará el equipo precisamente de contingencia social conformado el lunes, junto con el apoyo del intendente Fernando Lamora, que está siempre cerca colaborando con nosotros, con los representantes del Ministerio de Trabajo, con el Banco Nacional de Fomento y otras instituciones que se están sumando a los efectos de ayudar. Ya van a haber ferias en estos días, una serie de actividades con las personas en ese sector. Y el equipo jurídico sigue haciendo su trabajo por su andarivel, así que esa garantía queremos dar a todos. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos, trabajar todos juntos para que podamos llegar a esa meta de que... Hay que analizar bien el Bueno, contrato. esto decía y comunicaba hoy el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Ustedes saben que desde el viernes venimos hablando, pero bueno, del Metrobús venimos hablando hace bastante tiempo. 2 años. Mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, pero desde el viernes hablamos con insistencia, hubo una reunión, un cuarto intermedio, no volvieron a continuar la reunión. Ya el ministro anunciaba que se suspendían las obras entre el sábado y el domingo, continuaron algunas negociaciones, habló el propio presidente de la República. Y nos visita esta noche el ingeniero Francisco Griñó. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches Gracias a por todos. venir. Al contrario, gracias por la invitación, Carlos Báez, y siempre atento a lo que... Vamos a suponer que todavía no se hizo nada, que nunca se hizo. Se habla de un posible metrobús en la avenida Eusebio Ayala, la ruta María Castilla Rivia. ¿Qué opinión tiene usted con relación a esta obra? Y es una necesidad, ¿verdad? Hay que darle solución a este caótico tráfico que tenemos de accesos a Asunción, y pienso que es una solución, ¿verdad? Si funciona en otros países, tiene que haber funcionado. ¿Cómo construirlo por arriba, por abajo, tren eléctrico, diésel? Yo no entraría en mucho de eso, pero sí hay que buscar solución al tráfico, y si esta es una posibilidad de solución, bueno, los técnicos lo habrán encontrado, ¿verdad? A lo mejor para mí era mejor hacerlo por arriba, o viaductos, ¿verdad? Mejorar algo el tráfico, pero creo que es una solución, funciona en muchos países del mundo. Bueno, y volvamos ya a la obra en sí, mientras vemos algunas imágenes, vamos a recordar la nota la conversación que tuvimos ayer con el exministro Ramón Jiménez Gaona. Hablamos bastante con él, y a mí me da la impresión de que él sabía lo que estaba pasando, pero no sé qué pasó, por qué no se paró en ese momento. No tenía las condiciones para hacer Estela, Alfredo, Andrés. Pues según que cuenta... Según lo que él dijo ayer claramente, y es la primera vez, por lo menos personalmente yo, que le escucho contar eso, y el ingeniero nos puede corroborar. Él contó que en el pliego de bases y condiciones decía textualmente la ingeniería de detalles quedaba a cargo de la empresa que gane la licitación, que es la ingeniería de detalles, y ver cómo se va a hacer la operatividad para construir físicamente el Metrobús. Cuando se licita, se adjudica y empieza a trabajar, y Motangil empieza a hacer el relevamiento de lo que necesitan los espacios de los costados, se encuentran con este tema de que había algunas indemnizaciones que no se habían cumplido, que databan de los años 70 y 80, y que el Estado debía.
cuando Mota Engil informa de eso, ellos vieron que legalmente ellos no tenían la posibilidad, ellos digo el Estado paraguayo no tenía la posibilidad de solucionar ese problema porque se tenía que hacer de una de las dos vías. O los frentistas tenían que demandar y a través de una sentencia judicial obligarle al Estado a pagar esa indemnización, o de lo contrario, hacer un proyecto de ley que venga a solucionar todo ese problema y que, por supuesto, le dé la posibilidad al Estado de avanzar en esta obra. Cuando ocurre eso, pasa lo que vos decís, Carlos. Ahí probablemente el Estado pudo haber dicho, o el Ministerio de Obras pudo haber dicho, no, paramos acá, solucionamos esto y seguimos. Entonces, uno puede cuestionar esa decisión o si, como dijo Estela ayer a la mañana, si le salía bien la jugada véanse ustedes, seguimos haciendo nosotros y ustedes vayan a la justicia y dentro de 2 años nos vemos en Hacienda a ver si pueden cobrar, mientras nosotros avanzamos, finalmente no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo por la oposición de los frentistas. Sí, es un debate ya ahora, ingeniero, con respecto a... Yo le pregunto a usted como de una empresa constructora, ¿qué es lo que tenía que haberse hecho ya? A estas alturas creo que, como se dice con el diario del lunes, todos somos unos genios. Y es más ¿verdad? fácil también, Es pero más ¿cómo fácil se hace también, una obra así? pero ¿verdad? una obra como esta da la sensación de que se puso la carreta delante de los bueyes, es decir, el Estado estaba obligado a resolver las expropiaciones y a liberar la franja de dominio, que son, diríamos, las dos principales justificaciones que tiene la Mota Engil para decir, bueno, no lo pudimos hacer porque no pudimos avanzar. ¿Ahí hubo un error craso del Estado? Es que este es un problema repetitivo en el Paraguay. No hacemos previsiones, no nos sentamos a analizar. Todas las obras que hacemos en el país se hace a la apurada, no se hace un buen estudio, y la liberación de la franja de dominio es un problema que tenemos todas las empresas constructoras. Algunos apechugamos más porque queremos trabajar, no estamos acostumbrados a tener abogados y estar peleando así. Yo creo que eso le pasó a Mota Engil, creyó que estaba en Europa y que todo se solucionaba, y que acá hay que venir a lidiar y si es posible uno mismo ir a hablar con el frentista, bueno, liberarme, ver esto, ayudarle a solucionar. Pero yo uso un término, esta obra nació mal desde el primer día. Cuando vas a trabajar en una ciudad y con un tráfico tan intenso y con una necesidad como esta de la obra, diría yo, ¿verdad? Hay que hacer previsiones de todo, hay que adelantarse. Y vos no podés tener una obra de este porte sin tener solucionado la liberación de la franja de dominio. Vos tenés que tener solucionado, caso por caso. No arranques si no tenés. Exacto. Y también el proyecto, nosotros fuimos precalificados, mi empresa fue precalificada con una empresa argentina, y analizamos, y no te digo que nos acobardamos, pero decidimos no entrar porque no nos parecía que estaban las condiciones para participar. El proyecto era deficiente, había muchas imprevisiones. Yo no descubrí el tema de las indemnizaciones, pero sabía que la franja de dominio es un problema. Conozco porque en ruta ya hemos tenido problemas, inclusive hasta con estancias que pasaban, que vos le hacías un favor a esa estancia, le duplicaba o le triplicaba el valor de su estancia y no te liberaban la franja de dominio, ¿verdad? Porque dice que el Estado no le paga. Ese es nuestro problema hoy. Y esta obra tenía que tener otro condimento más importante también, que es trabajar las 24 horas y los 7 días. Hay una cosa, disculpe que lo interrumpa, ingeniero, lo subterráneo, lo que estaba en lo que llaman la zanja técnica y demás. No. Eso era un abrir para descubrir que había cañerías, tubos. Y no es muy demasiado era un proyecto imprevisión. ambicioso, era. Y lo que pasa es que tenemos un problema en nuestras ciudades. Hay redes de agua, cloaca, instalaciones que no hay planos. No sé qué está pasando con la información, ¿verdad? EPSAP le falta información.
Andes es el que tiene más o menos bastante bien organizado todo lo que está bajo tierra, ¿verdad? Que era uno de los problemas, no había mucha información en el proyecto. Ahora acá Jiménez Gaona habló ayer inclusive de una ley de la época de Stroessner por el tema de la indemnización a los frentistas de la avenida Eusebio Ayala. No se tuvo capacidad de negociar eso. No se tuvo capacidad yo no sé si se creyó que se iba a hacer como fuere el tema y no importa y vete vos. Y al final no se pudo entrar a Asunción. Esto tenía que estar ya en la zona del mercado. Pero sí, en Fernando, hablamos por ejemplo de las rutas, hablamos de estancias, pero es escenario diferente. Totalmente. Porque este es totalmente, acá como dice el ingeniero, yo creo que Mota Engil pensó que venía a un lugar donde le iban a decir, señor, acá está el plano, y ustedes dispongan todo lo que quieran hacer. Bueno, no estaba el plano, ellos sabían bien a lo que se estaban metiendo. Ni siquiera plano le dieron, peor que ellos, yo te iba a decir, vimos nosotros, no tengo tanto en la cabeza porque hace como 3 años y algo que se licitó esto, y lo que te puedo decir es que no había información que te permita hacer una oferta razonable y válida, ¿verdad? Y yo creo que ellos sabían a lo que se metían, ¿verdad? No creo que no digan, yo no sabía. Además estaba en el pliego que vos tenías que hacer el proyecto fino, diría, ¿verdad? La solución, ¿verdad? Entonces, no evaluaron nomás y creyeron que, yo creo, la franja de dominio, ellos no pensaron que iban a tener este problema. Como te dije, este es un problema nacional y no se encara bien, ¿verdad? Todos pasamos por los problemas de franja de dominio. Hasta cuando nosotros hicimos la avenida Costanera tuvimos problemas, y Costanera había título, ¿verdad? Pero había ocupantes, uno tenía que negociar con esos ocupantes y eso hace de que dificulte la obra, que avance. Pero aparte, tengo que hacer una crítica constructiva como ingeniero a Mota Engil, ¿verdad? No puede abrir 4,5 kilómetros de ruta y terminar 800 metros, ¿verdad? La obra estuvo desordenada y yo digo que en un momento dado parecía un campo de batalla. A lo mejor por falta de definiciones. De 3,5 kilómetros. Sí. Ponle pantalla plena, por favor, esta imagen aérea. Este es el panorama que tiene hoy la avenida. Y acá se luce mejor. Ahora, ingeniero, por lo que usted dice, tenemos que colegir que de aquí en más el gobierno tiene que solucionar el problema de la franja de dominio, de las indemnizaciones y después continuar la obra. Sí, no tiene otra. Nadie va a querer entrar a trabajar o a invertir, a traer sus máquinas o empezar un trabajo y que no pueda avanzar. Eso es costo. Yo voy a entenderle algo a Mota Engil, ¿verdad? Le voy a criticar otras cosas, pero le entiendo como empresario, ¿verdad? Ellos son una empresa que tiene que dar resultados, es como una multinacional prácticamente, ¿verdad? Porque es una empresa muy grande, internacional, y vienen acá y no pueden producir. Entonces yo creo que eso fue también un poco del ingeniero residente que empezó a abrir acá porque no encontraba solución, se fue a otro lugar y hizo un trabajo desordenado. Pero se nota eso y se reconoce eso, ingeniero, ¿por qué? Porque ellos empezaron a trabajar y después se encontraron con frentistas que se le plantaban, le decían, no, acá no va a tocar, acá yo quiero mi plata o quiero... y entonces saltaban. Y así iban buscando lugares que sean menos complicados para ellos, ¿verdad? Ahora, usted dice que esta obra, y creo que coincidimos todos, es necesaria. Sí. Sobre todo porque va a ayudar, dicen, al sistema del transporte, al tema del transporte público de pasajeros. Ahora, también tengo la percepción de que lo que hace el gobierno con Mota Engil es una relación, un final de paz. Vamos a ir una salida negociada. Una salida negociada. Vamos a ir hasta diciembre. Ya lo decíamos, Carlos, cuando Vince dice el sábado, vamos a rescindir el contrato, sí. El lunes el presidente de la República baja el tono y él dice que hay que mirar los procesos. Claro, Mota Engil tenía todas las de ganar, porque podía justificar, diríamos, las demoras en las obras. Y este final que hoy ya casi a la noche habla el ministro de Obras, evidentemente es un pacto, es un acuerdo negociado en el que ambas partes ganan en cierta forma. Claro, lo que le quiero preguntar al ingeniero nomás si eso está permitido, o sea que el contrato era para hacer el Metrobús, pero faltan, a ver un poco, dos tramos. 2 meses. ¿Verdad? 2 meses. Poco menos de 2 meses. Sí, 2 meses. Para que se venza el contrato. Yo no quiero más que usted como empresa me haga el Metrobús, pero
quiero que arregles Las calles. los carriles. Y le puede pedir eso. Pero Le ellos da no le van a una hacer orden de gratis. servicio. Claro. Montaña no le va a hacer No, gratis. no, va a cobrar. Ahora, hay una suerte de compensación, ingeniero. Por ejemplo, lo que tenía que hacer de aquí a 2 meses según el cronograma normal, ¿en costo es lo que va a hacer ahora o eso se compensa? ¿Cómo se hace? No, yo no sé los detalles. Yo lo que te puedo decir que como me pasó varias veces, ¿verdad? Viene y te dice, bueno, yo quiero que esto hagas este acceso o me transformes o soluciones un detalle de una obra, ¿verdad? Que no estaba previsto y eso es un adicional. Entonces seguramente lo que no tiene rubro le va a cobrar, pero si tiene asfalto, le va a decir, bueno, ahora me vas a poner asfalto esto, de 5 centímetros, 4 centímetros, lo que requiera la obra, y él le puede exigir Pero según la ley de licitaciones, ¿se puede modificar lo que originalmente estaba dispuesto en ese sentido? Sí. Sin volver a licitar, digo. Sí, puede volver a licitar cuando termine el plazo. Vos terminó tu obra y bueno, te sentás a negociar, no ejecuté el 100% de la obra. Ahora, para el 23 de diciembre, Motangil va a dejar circulable, digamos, ese tramo, ¿verdad? Eso es lo que dice el ministro, Sí. por lo que escuché, ¿verdad? Eso dijo el ministro. ¿Y el 24? ¿Qué va a pasar? Y va a pasar, te vas a poder ir y venir. No, Pero, y, bueno, y eso es lo que decía, doctor. ¿Y el resto? Se tiene Sí. que empezar a Y solucionar el problema. tiene que de buscar la- una solución, Claro, de la lo que él indemnización. dice. Bueno, pues Tenemos que ingeniero, buscar. vamos a suponer esto. El 23 entregan, porque el carril derecho, carril izquierdo, todo ha faltado, ¿verdad? Sí. Van a tener que Va a quedar un poner... poquito más alto del medio, en los lugares en los 800 metros que ya se terminó. Y bueno, vamos a Porque suponer que es más se... elevado. Y después se tiene que romper otra vez para hacer el... Claro. Y hay que darle una solución técnica, ¿verdad? Bueno, pero ¿en cuánto tiempo va a ser eso? No va a ser muy pronto. Lo que pasa es que vos tenés que solucionar el problema de la franja de dominio. Claro. Sí. Eso no es una solución de un mes. Claro. Ahora pues, para el Ahora hay que- gobierno lo más urgente, porque es Desactivar un la problema obra. económico, Para es la un problema gente, político, es hacer circulable la avenida. Significa recapar, no sé cómo lo que van a hacer, por lo menos así va y va ahí como No, los va, no, paraguayos. ¿por qué no se va ahí? Y porque si no, Entonces hay que ¿cómo? abrir otra vez, Pero pues. ¿cómo si no, Carlos, vas a tener, si el Metrobús es una obra integral? Yo creo que van a hacer un recapado provisorio para hacer circulable la avenida, ¿verdad, ingeniero? Lo van a hacer operativa la avenida. Claro. Pienso yo, me pongo como ingeniero Claro, a decirle. claro. Yo no- Suponemos, ninguno de yo nosotros no- tiene... Claro. No sé, el ingeniero que va a participar y va a ordenar los trabajos, lo que yo creo que, yo como ingeniero te diría, vamos a habilitar que al tránsito que no quede peligroso, que no haya Claro, cantos algún vivos, pozo, ¿verdad? algunas O pozos, ¿verdad? alcantarillas. O algo que pueda generar un accidente, señalizar eso, ¿verdad? Y dejar todo en condiciones de transitibilidad, ¿verdad? Y ahí sentarse a trabajar sobre cómo seguir la obra. La obra tiene que seguir, ¿no? En algún momento. En algún momento, si ya está hecho una parte, Claro. creo que el 35% por lo menos en plata se fue como el 35-40% de la plata, ¿verdad? ¿Ustedes estuvieron hoy con el ministro? No, yo no estuve. no estuvo usted, Estuvo pero el gremio de la construcción de Capaco y Cavialpa. Yo no pude estar, ¿verdad? ¿Y qué sabe de lo que pasó ahí? Y comentó esto mismo que salió en la televisión. A mí me transmitió el presidente de la Capaco que tuvieron una larga conversación, que dijo que él no va a continuar el Metrobús por ahora, se va a dejar transitable el tramo y que van a analizarlo con tiempo la solución. Esto no tiene solución de aquí, porque acá tiene que haber un proceso licitatorio. Esto es mínimo allá por julio. Si es que se decide continuar con el Metrobús, puede que arranque las obras. Julio del año que viene. ¿Y las consecuencias políticas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien va a pagar por todo este daño que se le hizo a los frentistas? Y por todo este fracaso nacional, porque en el fondo es un fracaso del emprendedurismo paraguayo. Totalmente, una de las obras más de mayor Que envergadura. nos deja bastante mal, ¿verdad? ¿O va a terminar sin culpables? Y eso tiene que decir las autoridades y no sé, o la fiscalía. o la fiscalía, ¿verdad? No sé. Yo creo que hubo apuro en el proyecto, en la licitación, a lo mejor con el afán de hacer obras y sacar las obras. Hay imprecisiones en todo, ¿verdad? Hay obras paradas por culpa de eso, hay obras con problemas como la 2 y 7, tenemos problemas en la avenida Costanera Norte, ¿verdad? Que es una
una negociación. Primero el municipio dijo no, después sí. El famoso viaducto se quiso, era un túnel, lo que se licitó era un túnel, después se iba a cambiar a un viaducto, ¿verdad? Que es una obra de porte y al final otra vez el municipio dice no, ¿verdad? Tenemos que tratar las obras así de importancia y tan delicadas como son el Metrobús o la avenida Costanera, inclusive la Costanera Sur también hay algunas cosas que definir con los municipios, ¿no? Hay un acuerdo así tácito. Yo digo que la avenida Costanera, que la que hicimos nosotros, hizo mi empresa, fue fundamental la decisión política y municipal que hubo, ¿verdad? Creo que Evani se sentó con el presidente Lugo en ese momento. Y con Alegre como ministro. Y ministro Alegre, ¿verdad? Y acordaron los puntos más importantes. No, la municipalidad no le va a poner trabas, ¿verdad? Y el Estado puso la plata, impulsó la obra y hoy es una realidad. Y así tenemos que hacer, tenemos que acordar todos los actores políticos y también la sociedad. Yo creo que le faltó un poco más de diálogo al proyecto. Había que trabajar en el vecindario, decirle señores, pero con realidad y escuchar las preocupaciones de la gente. No sé si los compañeros pueden confirmar que sí, esas imágenes que estamos viendo son imágenes de hoy, porque me parece que son imágenes de hoy, ¿verdad? De hoy son, porque la llovina y eso. Y eso es lo que van a hacer en la avenida Dr. Boxia. Ahí van a cargar todo lo que está... Y van a dejar el paseo central más alto. Y claro, y van a hacer ya se utiliza ya esa parada Para para venta de... Sí, ahí se van a vender bombitas. Ahí y tienen todo que eso circular para- las motos y las bicicletas. No, Entonces, no, eso voy a decir el nos sacamos carril de encima, Metrobús. en medio. Ese No, paseo pero central se está- va a convertir en un mercado. Bueno, Te ese, puedo pero apostar. esas son las ¿Eh? paradas, esas son las Sí, paradas de esa tela. el mercado se va Y a ya, allá comprar frente a la iglesia Medalla Milagrosa ya están La- los muchachos usando eso como... No, ¿cómo parada si el colectivo tiene el otro No, lado? no, está el carril, Sí. pero está la parada que es más alta todavía, Claro. un metro por ahí tiene. Claro. las paradas. No, la parada, no en todo el trayecto, en algunos sitios. Pero no se va a usar como parada, lo que dice. Y no se va a poder usar Se de va a parada. usar como mercado. Como cualquier cosa. Van a así. poner puesto de venta. Kiosquito. Kiosco, ya veo, ya veo ¿no? todo Sí. y va a ser innovador. Después, va a ser. ¿cómo le vas a sacar a eso después? Va a tener que expropiarle después a los vendedores que están sobre la... No, pero esto ya para ponerle un poco de humor nomás a esto. Pero le quiero preguntar al ingeniero, y agradeciendo la gentileza también de estar con nosotros esta noche y cerrando esta No, conversación. no, yo le quiero preguntar. ¿Tiene otra pregunta más? Bueno, Sí. no voy a cerrando yo todavía la conversación. Si era una empresa paraguaya la que hacía, también iba a tener este problema si no tenía la habilidad de dialogar y de conversar con cada uno de los frentistas. Porque eso es lo que hubo, parece que una muralla entre Motangil y los frentistas. Sí. No hubo capacidad de convencimiento. Es que no, es Es Motangil, que es así, Carlos. ¿no? Es el Era gobierno. Estado, claro. Pero ¿quién era el ingeniero para empezar? ¿Quién era el que tenía que negociar? Y el Estado, Claro. el Estado, porque nosotros lo que tenemos que darle la solución, ¿verdad? El que negocia, son personas dedicadas a eso, ¿verdad? Pero usted participó de la licitación en el pliego que decía, ¿quién es el que tenía que No ir recuerdo a la el ingeniería de Pero detalle? ¿por qué como vos dijo decís eso, la Andrés? Porque ingeniería Andrés de se quedó detalle. con los Jiménez Gaona Sí. que dijo que era la empresa. Sí, Eso es la ingeniería de detalle, pero la parte de indemnización es toda una... no, por supuesto. es Incluso fácil. sabe qué dijo el abogado de los frentistas, ingeniero, que según el pliego de licitaciones que la empresa contratista era la encargada de pagar las indemnizaciones y después el Estado le reponía ese Claro, dinero. pero eso como Así. contingencia nomás, ¿Verdad? Andrés, No, en no, el contrato. en la avenida Costanera que nosotros participamos y construimos, nosotros pagábamos Ahí está. a las indemnizaciones, sobre sí. eso. Sí. Previo un listado de notas firmadas, inclusive con escribano nosotros para certificar que la persona que está ahí, que Recibió. dice, es la que recibió el dinero. Ujú. Y eso agilizó mucho, ¿verdad? El problema del Estado es que no tiene la capacidad de liberar los recursos en el momento que se necesita. Claro. Y si Motangil tenía esa posibilidad, lo que pasa es que acá estamos hablando de mucho dinero la indemnización. Se habla de bastante dinero que hay que... ¿De cuánto se habla, ingeniero? Y no sé, pero tiene que estar no sé cuántos metros de cuadrados porque hay que pagar la indemnización que no se pagó también, Claro. que fue un detalle que no previó el... Claro, que es de la época de la dictadura. Esto hay que hacer un catastro y hay que hacer un relevamiento casa por casa, hacer una tasación casa por casa y después una negociación.
Es más, hoy hay una ley que te permite. Va a ser largo esto, ingeniero. No, va a ser largo. Si se va a hacer bien, va a ser largo. Ingeniero, ¿usted qué opina de, en cierta forma, Horacio Cartes durante su gobierno hizo, diríamos, abrió un camino internacional para la participación de empresas constructoras internacionales en Paraguay? Tenemos el caso de la coreana Ilsung, que tiene la ruta 8, SACIR, que es donde también está Mota Angel, la ruta 2 y 7, y Mota Angel con el Metrobús. Y en cierta forma yo recuerdo que eso había generado mucha tensión con las constructoras locales, y había así como una crítica, sobre todo del gobierno de entonces, que esto era en cierta forma venía a romper la mafia vialera local, diría. Más o menos ese era el contexto de por qué él abría la participación de empresas internacionales. Yo recuerdo que hubo mucha crítica en ese momento de las constructoras, es decir, decía, habría que darle a las empresas paraguayas obras como esta. ¿Qué pasó con Horacio Cartes? ¿Usted qué opina de esta decisión que él tomó de traer a empresas extranjeras a Paraguay? Yo creo que la competencia es sana, pero tenemos que tener igualdad de oportunidades todas las empresas. Que vengan a la extranjera, no hay ningún problema, pero en las mismas condiciones que las nuestras. O nosotros con más oportunidades, porque también nosotros invertimos en el país, apostamos en el país. Yo creo que fue desacertada, y yo siempre le voy a criticar eso al ministro Ramón Jiménez Gaona en ese aspecto. Él es fruto, ¿verdad? Su empresa de su papá y de la época que él estuvo es fruto de la oportunidad que tuvieron las empresas paraguayas en Connempa. No le quito mérito y le respeto a las empresas que han trabajado en construir Itaipú, empresas paraguayas, que no tenían, pero tuvieron la oportunidad. Y hay que apoyar al empresariado paraguayo, pero no generar el monopolio ni las roscas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo fui presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción y fui el que peleé que las condiciones sean justas, ¿verdad? Y participativas, y que vos puedas crecer invirtiendo en tus recursos, en tu capacitación, ¿verdad? Uno tiene que pensar en eso. Si al país no le apoyamos a los que trabajan y a los que echamos raíces acá, no va a salir un país adelante. El extranjero viene al lucro. No le quito la posibilidad. Hay empresas extranjeras que se han radicado acá. Está Rogio, que ya es una empresa paraguaya. No le miramos más como empresa argentina, sino ya es paraguaya. Cuando Benito nuestro Rogio. colega es acá, Benito Rogio, ¿verdad? Pero echó raíz. Está creo que más de 20 y pico años, casi 30 años que está acá, ¿verdad? Entonces hay que darle a esas empresas apoyo, ¿verdad? Y si hay duda, hay que generar la competencia. Ingeniero, gracias por venir esta noche, y me queda el tema de la ruta 8, que no se terminó, no se inauguró por lo menos. La casa para... Y esa es la coreana. Y esa es la coreana. Ilsung. Y acá tampoco. Y esta Nos es Metrobús, quedamos- Mota Angel, la portuguesa, y SACIR, que es española. Que es española, que quiso hacer el aeropuerto y tampoco, ese ni empezó. Bueno, ingeniero, gracias por venir, muy amable. Al contrario, muy cuando gentil. quieran y a las órdenes. El ingeniero Francisco Guiriñó con nosotros esta noche, bajo la lupa. Sigan con nosotros en un ratito. Nelson Pipino Cuevas viene a visitarnos esta noche. Primer grado. Y díganme, ¿cómo se llama esta escuela? Comandante H. Leonova. Qué bien. ¿Y yo cómo me llamo? ¿Y cómo me dicen? Ah, ¿qué? ¿Y a usted le gusta el fútbol? ¡Sí! ¿Y la selección de Paraguay? ¡Sí! ¿Y alguien aquí algún día quiere ser futbolista? ¡Sí! Bueno, está bien. Ya nos vamos a ver muy pronto, chicos. Pórtense muy bien, ¿ok? Bueno, Nelson Pipino Cuevas tiene la gentileza de visitarnos esta noche. ¿Qué tal, Nelson? Qué gusto. Carlos, ¿Cómo como estás? siempre, un placer estar contigo, con el doctor, con los presentes, con Estela.
Mira, muy contento, muy feliz de haber hecho realidad un sueño que empezó hace 4 o 5 meses con una llamada telefónica con Hernán Díaz, que me comunicó la idea que la temática que estaban desarrollando en Argentina. Hernán Díaz fue tu compañero en River. Hernán Díaz fue mi compañero en River, fue el tipo que me apadrinó prácticamente. Te protegía. Me protegía de todos, hasta el momento en que después ya... Y hasta hoy sigue siendo tu amigo. Hasta hoy sigue siendo un hermano para mí, porque sinceramente, uno que le tengo un cariño y un respeto tremendo, que hasta ahora seguimos en contacto, imagínate. Y bueno, yo me quedé pensando cuando viste que Pipi me dijo, ¿usted cómo me llamo yo? Dijo. Seguro que si yo me voy a decir, Oscar Acosta, no voy a hacer yo esta campaña de... Editá nomás la pregunta por la duda. No voy a preguntar nomás quién soy yo por la duda. Pero no te va a ofender, por favor, no te va a ofender. No te va a enojar. Le quiero estrechar la mano al doctor Andrés Riquelme porque... Ahí sí me va a enojar porque a quién le para él después... No. Imagínate. Con todo el trabajo ¿Quién que te pasó tiene... el contacto? Ah, no, eso sí. Algo que yo tenía que hacer. No, y me brindó libros, revistas. Bueno, pero contale, ¿qué hicieron hoy? Mira, hoy se hizo un sistema, digamos, de inauguración, porque primero hubo algunos actos culturales de la escuela, en donde se estaba presentando algunos números que ellos me prepararon, me prepararon sorpresas. ¿Fue la escuela donde vos estudiaste? Fue la escuela donde yo me inicié en mi infancia, me hice ahí del primer grado al sexto grado. Después fui al Nacional a Capital, pero esa fue mi escuela de infancia, en donde hice mis primeros estudios. Aprendiste a leer. Aprendí a leer, claro. Y entonces, Carlos, somos el espejo y la inspiración de muchísimos niños. Y a mí me encantaría que ellos nos tomen a nosotros de ejemplo, porque el deporte es algo sano, el fútbol es algo que realmente es pasión de multitudes y inspira mucho a los niños. Todo, ya viste ahí cómo levantaron la mano. Sí, todos quieren ser futbolistas, hasta las nenas querían ser futbolistas. Entonces, esto es una iniciativa que estoy formando para que el día de mañana tengan más un poco el incentivo hacia la lectura, porque al alumno hay que motivarle para que se mueva un poco el incentivo hacia ellos, para ellos, ¿verdad? Entonces, yo personalmente estoy muy feliz, muy contento. ¿Pero en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste, en general, de que nosotros estamos incentivando a los niños para que vuelvan a otras áreas, porque esto está fundiendo todo, Estela. Esto hoy en día ya hace que nadie agarre un libro. Y ponete a pensar el hecho que ellos agarren un libro de seguir porque esto es una biblioteca futbolera, Estela. Es exclusivamente mucho de fútbol, igualmente tenemos también de literatura infantil y juvenil. Hay muchas imágenes que es para preescolar, para primer grado, que ellos también pueden jugar, pueden dibujar. Pero la temática en sí va relacionada al fútbol, que conozcan mucho sobre nosotros los futbolistas, que todo lo que hicimos, cómo nos cuidamos, qué hacemos. Todo. ¿Y qué te dijo Hernán? Hernán me comentó la idea de cómo estaban. Vos sabés que está resultando acá, los chicos se inspiran muchísimo porque no le está llevando, no le está llevando el fulano de tal, le está llevando un ídolo, su ídolo personal le está incentivando. Chicos, lean, esto es el futuro para ustedes. Entonces los chicos se motivan mucho más porque le está hablando un ídolo, ¿me entendés? Yo leí que hay varias bibliotecas futboleras en Argentina, en varias ciudades, a partir de varios exjugadores, la mayoría, futbolistas, que llevan a la escuela donde ellos estuvieron, ¿no? Claro, está Batistuta, está Macherano. Está Matías Almeida. Matías Almeida también, un montón. Esta es la número 61, esta biblioteca. Ahora se va a expandir a otros países también. Creo que va a llegar con Marcelo Sala en Chile, en Uruguay con Francescoli, en México ahí también se está negociando. El ideólogo en general es Ignacio Irigoyen, que es el creador de todo esto, y él es el que está ahora abriendo al exterior, y Paraguay es la primera biblioteca futbolera fuera de Argentina. Vino ahora Ignacio Irigoyen. Sí, Ignacio está acá contigo. Está acá en el canal. Está en el es una persona que desarrolló, doctor, 60 bibliotecas a lo largo y ancho de la Argentina. Increíble. 60 bibliotecas. La idea es llevar libros, sobre todo con temática futbolera. Ponete a pensar si llevamos esto a las escuelas rurales.
no tienen ningún material, no tienen nada. ¿Y qué leen los chicos? No tienen. A mí me encantaría, yo sé que es un sueño medio loco, pero de repente, si es que... Pero realmente, Andrés, a nosotros que nos gusta el fútbol y la lectura, es un placer leer sobre fútbol de personas que escriben bien. Que escriben muy bien. Libros de Valdano, de Fontana De Eduardo Rosa, Galeano, de Fontana Eduardo Rosa. Galeano. Pero en el caso de ustedes, sigan leyendo, porque ustedes lo hacen muy bien. Y en el fútbol le dejaron... último corte, por favor, y ya volvemos. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Quiero mostrar, si los compañeros nos permiten, imágenes de Concepción. Movilización en Concepción. Recién teníamos lo de Ciudad del Este. Esto también tiene que ver con la reacción de la ciudadanía con relación al tema intervención de la Municipalidad de Concepción. Tensión en el departamento de Concepción. Ahí estuvo el compañero Víctor Pessoa. Siempre tenemos reportes de Justiniano Riveros. Todo lo que se vivió en las últimas horas en la capital del primer departamento, en Concepción. Y esto es todos los días en Concepción. Incluso el otro día en jornada lluviosa, la gente salió a la calle. Hoy vi que el intendente habló con Oscar, con Telefuturo, también esta mañana, sí, haciendo su descargo. En medio de estas manifestaciones y represión, Carlos Félix Ramos, periodista de Radio Regional de Concepción, fue víctima de la represión por parte de la policía. Recibió el impacto de 2 balines de goma en la cabeza y el brazo. Esto acabo de leer un tuit del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Se está poniendo también muy caliente. Lo que dijiste al comienzo, Carlos. Intendenta colorada en Ciudad del Este, intendente liberal en Concepción, y la cosa está que arde realmente, y no sé si todos se están dando cuenta de las consecuencias que esto puede tener, sobre todo en el Parlamento. Y acá no es solamente porque hay un grupo que reclama una intervención, sino que hay 2 grupos, unos que defienden y otros que atacan, o en todo caso, hablando mejor, otros que reclaman y otros que están en desacuerdo. La dilación en la solución o en la intervención es caldo de cultivo para este tipo de cosas. Totalmente. Por más que no te guste una decisión después de la Cámara de Diputados, es una decisión. Es una decisión. Y hay que entrar y ver si está bien, y si está mal, está bien, pero hay que hacerlo, porque si no... Ya se dijo hoy, se tiraban flores. ¿Cómo era? Silvio Velar y Miguel Cuevas. Silvio Velar y Miguel Cuevas, el presidente del Senado, el presidente del Congreso, hay de diputados. Parece en Añetete. Y de Colorado Añetete. Bueno, con relación al Metrobús, nos dicen, envían un mensaje, dice, frente mismo a Salema, ahí en la parada están haciendo un asado. Colocaron parrilla, silla y bajo la estación está haciendo el asado. Y sí, te digo. Va a servir para eso. Pipino, bueno, por último, para cerrar, y dejamos abierta la posibilidad de seguir hablando. En realidad es muy meritorio, vale la pena. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, gente. Con la formación de los chicos. Nos gustaría conocer un poco más a Irigoyen también en otro momento. Para que nos cuente también la experiencia. Doctor, ¿qué quería decir? No, que ojalá otros jugadores y otras escuelas se sumen a este proyecto que es espectacular. Me encantaría, sinceramente me encantaría. Imagínense lo que sería un Edo Valdés, por ejemplo, en San Joaquín, un Justo Villar en Cerrito, un Julio César Romero, entre los 200 o 100 futbolistas de 2 décadas que estén ayudando. Y te escuché contar algo hoy, Pipino, de que te fuiste a la biblioteca y había 2 revistas nada más. 2 revistas de la Confederación Sudamericana de Fútbol nada más había en la escuela donde yo donde yo me inicié. Y hoy en día tienen casi 300 libros relacionados a lo que es... En pocas horas, ¿cómo cambió? Qué bueno. Y gracias a Dios vamos a ir cuento, y a la audiencia también, hay un libro de cuentos sobre fútbol de escritores paraguayos jóvenes que se llama Punta Carayá. Sí, está Punta Carayá, está entre nuestro... Qué bueno. Nosotros acá con Estela queremos convertirnos en... Bueno, ¿para qué no? Tenemos 2 editoras acá que pueden escribir. Ya me dijo. Pero nosotros queremos historieta, nosotros no queremos... Estela, imagínate lo que sería un libro de Pipino Cuevas. ¿Sabe cómo sería? Toda la historia que mamá me vos corriendo Doña Tora con un cinto atrás, esa puede ser la tapa. No. Imagínate. María José Peralta y Gaby Murdoch te van a hacer el mejor libro, se llama Tu Libro. Bueno, entonces... Bueno, y podés contar también lo de Servilibro. También Servilibro está lanzando... historietas con caricaturas de futbolistas, justamente ya van incursionando lo que va relacionado al fútbol, para que los niños también vayan un poco conociendo a sus ídolos y demás cosas. Realmente
muy buena Bueno, idea. ya que hay un autobombo acá, yo comunico que en febrero sacamos con el diario Última Hora una serie de historias del fútbol paraguayo. Vamos todavía, Puede vamos. entrar la de Pipino, por ejemplo, la de Ñatora. Claro. Estela, Historias aisladas del fútbol paraguayo para febrero con Última Hora. Te prometo Bueno, qué que gusto. oportunamente vamos a tener, no sé qué fecha exacta, pero me encantaría contar y narrar todo y dejar plasmado lo que fue la vida futbolística de Nelson Cuevas, para que muchos niños ¿Viste? sepan de cómo yo empecé, de cómo me inicié y cómo surgía el fútbol. Y por sobre todas las cosas, a las madres, cómo le tienen que cuidar a sus hijos y cómo le tienen que echar a sus novias a las casas y eso, por ejemplo. Pero parece que contigo no funcionó. No, eso. funcionó muy bien. No, Imagínate, no no. sabés a todas las novias que me echó en mi departamento de Buenos Aires. No. Si se cuenta algún día. No, vamos bueno, a- vos sabés mucho. Así es ¿Cómo que- es? Vamos a hacer un capítulo especial contra las botineras. No, puede ser. Bueno, Pipino, gusto como Por siempre. favor, como siempre, un placer, Carlos, Muchísimas estar gracias. contigo. Mucho Sabes lo éxito. mucho que te aprecio, Carlos. Muchas gracias, Por muy favor. amable, igual. No. Andrés, La próxima viene, muchísimas trae la gracias. guitarra. No, tenemos pendiente todavía varias cosas. Va a contar lo del departamento y lo de la guitarra. Una peña, una peña. Buenas Buenas noches, Carlos. Buenas Bueno, noches, nos vamos Carlos. nosotros, si Dios quiere, nos encontramos en una semana y mañana tempranito a las 5, como todos los días, de lunes a viernes, en Monumental AM 1080. Buenas noches.